La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua fue publicada en el Diario Oficial del Estado en septiembre de 2017 y para los efectos de la ley, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública nos acompaña la maestra Amelia Lucía Martínez Portillo, comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el comisionado presidente del ICHITAI, el maestro Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, a quien cedo la palabra. Nuevamente, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación que como Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, pues convocamos en días recientes con el motivo de la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que cabe bien mencionar que el festejo, realmente el día exacto, pues fue a finales del mes de enero. Sin embargo, estamos haciendo, vamos a decir que así, los festejos, o en el marco de este festejo, una serie de actividades y programas en beneficio tanto de la ciudadanía, público en general, sujetos obligados. Y hoy, bueno, pues arrancamos con este taller que nos llena a nosotros de mucho entusiasmo, porque consideramos que definitivamente que para el tema de protección de datos personales, el instrumento vital y que plasma ahora sí que las reglas del juego en cada caso concreto respecto a la protección de datos personales en sus 4 modalidades: acceso, rectificación, cancelación, oposición, y bueno, podríamos hablar también de la portabilidad, pues es el aviso de privacidad. Y desafortunadamente en muchas áreas hemos detectado que el aviso de privacidad pues lo ven como un formato genérico, nada más es decir, oye, pues nos pide la ley y lo ponemos, y no realmente como lo que es el instrumento a través del cual se puede cumplir una serie de principios que regulan el derecho de protección de datos personales, entre ellos el de finalidad, el de legalidad, el de información, entre otros, y obviamente el del consentimiento, que es también sumamente importante, y que permiten precisamente a los titulares saber de qué manera ellos están autocontrolando y autorizando el tratamiento de sus datos personales a través de los diferentes responsables o encargados, ya sea de la índole privado o del sector público. Por ello, para nosotros es trascendente que hoy contemos con con grandes personalidades para que a través primeramente de este taller podamos desarrollar un poco más en lo que consiste este aviso de privacidad y tener varios elementos en cuenta, no solamente como encargados en algunos casos, sino en general, como les repito, titulares de los derechos o de los datos personales, perdonen ustedes, que se estarían tratando. Que recordemos que el tratamiento pues es el uso, la disposición, el almacenamiento, la captación, el resguardo, el traslado y entre otros muchos verbos que se hacen de nuestros datos personales, todos aquellos que nos identifican y nos hacen identificable, además de los datos personales sensibles, aquellos que se encuentran más vinculados a una esfera íntima de cada persona y que son fundamentales. Nosotros internamente también hemos arrancado ya este año con un programa muchísimo más agresivo en el tema de protección de datos personales, no solamente desde el punto de vista de sensibilización y capacitación, sino estamos arrancando ya con la generación de las evaluaciones, tanto de riesgo como de cumplimiento en la ley de diversos sujetos obligados. Ahorita, además de esto, pues bueno, hemos estado atendiendo diferentes recursos de revisión en relación al tema de protección de datos. Sin embargo, creemos que además de tratarse de un proceso o de un año donde va a haber un proceso electoral, pues la difusión de información que a veces no hayamos autorizado vía nuestros teléfonos, correos y demás, pues a veces puede generar una cierta molestia o desconfianza de cómo y por qué están llegando a mis diferentes, vamos a decirle así, aparatos o medios de comunicación, pues información que a lo mejor no sabía que había autorizado o sin haber autorizado está llegando, ¿no? Entonces, pues con ello nosotros queremos primeramente, les digo, arrancar en esta etapa. Posteriormente vendrá una plática importante en tema de redes sociales. Estamos concretando también con el Instituto Estatal Electoral
una alianza por la protección de datos personales ahora que arrancó el proceso electoral 2021, y estaremos informándoles a todos ustedes sobre estas actividades. Agradezco en este momento al doctor Richie por aceptar la invitación y que nos va a estar acompañando durante esta exposición. Y sin mayor preámbulo, pues no, simple y sencillamente les doy la bienvenida y nuevamente un agradecimiento por poder participar y que sea de gran utilidad el taller que hoy ofrecemos para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del comisionado presidente del IGITAI, el maestro Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. Queremos destacar la presencia de los titulares de diversas unidades de transparencia de sujetos obligados, así como asociaciones civiles, periodistas y público en general. Gracias por su presencia. Bien, damos paso para iniciar con el taller Aviso de Privacidad a cargo del maestro Diego García Ricci, a quien me permitiré presentarlo. El doctor García Ricci es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Toronto, Canadá. Es doctor en Derecho por esta misma universidad y es académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ha sido profesor de asignatura en esta universidad y en la Escuela Libre de Derecho. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la forma como podría mejorarse la protección de la privacidad que actualmente existe en México. Trabajó en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, donde fue director de coordinación y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, donde además trabajó en la Dirección General de Clasificación y Datos Personales y en la ponencia del comisionado Aguilar Álvarez. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desempeñó como asesor de la presidencia y como investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Es autor del libro El Derecho a la Privacidad, así como de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Actualmente coordina la especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por lo cual agradecemos la presencia del doctor Ricci y le damos paso precisamente a su taller titulado El Aviso de Privacidad. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Espero que me estén escuchando sin ningún problema. Ya ven que la tecnología luego nos presenta escenarios traicioneros. Pues quiero aprovechar para saludar de manera muy afectuosa a Alejandro, a Amelia, que me hayan invitado este año otra vez a trabajar con ustedes. El año pasado tuve la fortuna de estar por allá en Chihuahua. Me dio muchísimo gusto. Fue de los últimos eventos, de hecho, que pudimos llevar a cabo, y desde entonces, platicando con Alejandro y con Amelia, me decían, es que tenemos que hacer también ejercicios más prácticos con todos ustedes, y se puso sobre la mesa a trabajar sobre llevar a cabo un taller sobre el aviso de privacidad, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que a pesar de esta pandemia, pues podamos seguir trabajando, que podamos seguir compartiendo con todas y todos, y bueno, pues poderme trasladar, aunque sea virtualmente, a Chihuahua. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Este ejercicio va a ser un poco diferente, no va a ser tan teórico, tan expositivo, sino que los voy a poner a trabajar para este ratito que vamos a estar aquí compartiendo juntos. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a trabajar verdaderamente, como dice el título del programa, un taller. ¿Y qué quiere decir un taller? Que necesitan usar las manos. Entonces, necesitamos digamos que es una participación activa de parte de todos ustedes. Yo haré una presentación muy general sobre el tema digamos, una introducción al tema para, pues, plantear un terreno común y después haremos un ejercicio práctico. Es muy importante que hagamos este ejercicio para que podamos pues, sacar el mejor provecho
esta jornada. No, nada más le pregunto a la producción si yo comparto la presentación de PowerPoint o ustedes la ponen. ¿Cómo les hace más fácil? ¿Cómo es más funcional? Perfecto, entonces ustedes la pueden programar. Yo les voy diciendo lo siguiente, ¿les parece? Perfecto. Y a todos los que nos están escuchando desde casa o desde su oficina, si van quedando dudas, preguntas, por favor váyanlas anotando al margen en el chat y de esa manera las podemos ir contestando y recuperando una vez que vayamos finalizando la jornada. ¿A qué hora tenemos que terminar? A las 12, ¿verdad? Exactamente, o cómo está programado, nada más para yo tenerlo en cuenta y programar muy bien mis tiempos. Sí, doctor, a las 12 en punto. Perfecto, entonces ahora para terminar antes. Bueno, entonces, vámonos rápidamente a esta parte, que pues esto del taller de aviso de privacidad, ahorita que ya se cargue, vamos a ir viendo la que sigue, por favor. Entonces, fíjense muy bien, un poco hablar de los datos personales, ¿no? Y cómo surge esta protección de los datos personales. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que tomar en cuenta que la protección de datos personales no es un tema nuevo, aunque pareciera que es nuevo en México. Surgió en los años 70, principalmente en un mundo industrializado. Lo que busca es, fíjense muy bien, salvaguardar 3 valores que son muy importantes para cualquier sociedad: la privacidad, la dignidad y la autonomía de las personas. Y ahorita vamos a tratar de entender qué quiero decir con estos 3 valores, por qué decimos que la protección de datos personales salvaguarda la privacidad, la dignidad y la autonomía de las personas. Y obviamente en los años 70 también era importante que se enderezara la protección de los datos personales como un freno a la actividad comercial, ¿no? Entonces, por eso es que la protección de datos personales facilita, o se dice que facilita el tratamiento, el procesamiento de los datos, que es precisamente lo que permite desarrollos tanto de servicios estatales como de desarrollos comerciales, ¿no? Entonces, ahora sí, la que sigue, vamos a ver cómo se hace ese equilibrio. Entonces, para poder hablar de esto, ya en México, pues México ha seguido una tendencia que ha habido en otros países, no en todos, de considerar la protección de datos personales como un derecho autónomo e independiente del derecho a la privacidad. ¿Qué es lo que da la protección de datos personales? Fíjense muy bien, les confiere control sobre la información personal. ¿Y qué quiero decir con el control? Que uno puede decidir cuándo comparte los datos, qué datos comparte, a quién se los comparte, en qué momento no comparte. Ha habido momentos en los que ustedes en sus vidas han dicho, yo no comparto este dato, ¿no? Oye, ¿me podrías pasar tu teléfono? ¿Para qué lo quieres? No, yo te quiero dar mis datos. ¿Por qué? Porque no quiero que me estén llamando, ofreciéndome servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también forma parte de ese control, ¿no? Y pues obviamente pues nos da una facultad importantísima, que es decidir cuándo, cómo y en qué punto compartimos información personal. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente a través de los datos personales, diciendo quiénes somos, cómo nos llamamos, cuántos años tenemos, si estamos solteros, casados, tenemos hijos, qué hacemos en nuestros tiempos libres, cuáles son nuestros gustos, me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, no me gusta ver películas, todo eso es nuestra información personal. Y la suministramos a los demás precisamente haciendo control sobre nuestros datos personales, ¿no? Y esto nos empodera muchísimo. Por eso esta legislación se vuelve tan importante, porque el momento en que alguien más dice aspectos de nuestra vida privada, es decir, comunica nuestros datos personales, nos resta poder a nosotros como personas, y eso es lo que va atentando contra nuestra dignidad. La que sigue, por favor. Entonces, dicho esto, tenemos que decir pues, que el derecho a la protección de datos personales que se ha creado en México no es un derecho absoluto y que puede ser limitado, y las limitaciones deben estar escritas en ley, que son permisibles en una sociedad democrática, como la seguridad nacional, la seguridad pública, la preservación de la salud, la preservación del delito, la protección de los derechos y libertades de los demás. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, como ustedes saben, el fundamento constitucional es el artículo 16, que en 2009 se reforma nuestro texto constitucional para incorporar expresamente este derecho a la protección de datos personales y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, también conocidos como derechos al poder, algo que ustedes ya conocen y lo conocen bien. Y si hay dudas, las podemos ver hacia el final. La que sigue, por favor.
Entonces, también tenemos que entender un poco la forma como México organizó la protección de datos personales. Y se hizo tardíamente. Los primeros países en desarrollar esto fueron los países desarrollados en los años 70, nosotros lo hicimos para el sector público hasta el 2017, saquen ustedes las cuentas, creo que vamos demasiado retrasados, pero México tuvo que adoptar un esquema que fuera armonioso con su sistema federal, y por eso es que tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales, ¿no? La que sigue, por favor. Y obviamente la competencia en materia de datos personales, ya lo decía Alejandro, participa tanto el sector público como el sector privado en los tratamientos de información. Entonces, por razones históricas propias de nuestro país, pues se dividió en dos. Es una competencia federal, pero también hay una competencia estatal. Y bueno, en este sentido, la competencia de los estados pues se limitó a los aspectos relacionados con el sector público. La que sigue. Y bueno, si yo lo pongo en un esquema, en un gráfico, pues van a ver que la ley general pues establece facultades, por eso se le llama ley general, porque establece una concurrencia entre federación y entidades federativas, ¿no? Establece las facultades de las autoridades federales, pero también establece cuáles son las facultades que deben prever los estados en esta materia y que se deben de cumplir al interior de las entidades federativas. La que sigue. Y bueno, si vemos, ampliamos un poco, si tomáramos un microscopio y ampliáramos la visión, vamos a ver que esta ley directa e indirectamente obliga a muchísimos entes. No solo obliga al sector público federal, sino también obliga a los fideicomisos públicos, a los organismos autónomos, a los municipios, a los fondos, a los partidos políticos y obviamente a las entidades federativas de forma indirecta porque obliga a los estados a legislar sobre la materia, ¿no? Las personas físicas que utilizan datos personales para su vida cotidiana, por ejemplo, una libreta con direcciones. Hoy por hoy ya no se utiliza eso, lo hacemos en nuestros teléfonos celulares, pero si tuviéramos ese tipo de registros, pues no estamos directamente obligados por esta ley. Tampoco lo hacen, digamos, las personas morales, porque ya están obligadas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en función de particulares, y los sindicatos que también están regulados por esa ley. La que sigue. Y bueno, vamos ahora sí ya al fondo de la charla de este día. Datos personales. ¿Qué son los datos personales? Ustedes ya están muy familiarizados, son muchas veces fáciles de incluir. La que sigue, por favor. Fíjense, datos personales dicen la ley federal, la ley general, la ley de Chihuahua, dice cualquier información concerniente a una persona física identificada y identificable. Palabras más, palabras menos, pero es todo aquello que nos vuelve identificable. Muchas veces aquello que nos vuelve identificable pues puede proporcionar información en nuestra vida de diferentes maneras. El dato personal por excelencia que identifica a las personas, ¿cuál creen que es? Pues es el nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y eso te identifica de una manera clara, ¿no? Muchas veces se puede identificar a las personas sin necesidad de hacer referencia al nombre. Por ejemplo, ay, no me acuerdo que en una reunión estaba un señor con un saco rojo, muy simpático, y dicen, era Alberto, sí, exactamente, Alberto. Pues ahí hay una identificación clara de personas que no necesariamente se necesita el nombre, ¿no? Y eso es a lo que va la protección de los datos personales, que no solo sea el nombre, sino todo aquello que nos pueda volver identificable está protegido por los leyes de protecciones de datos personales. Y también la ley nos habla de estos datos personales sensibles, dice aquellos que se refieren a la esfera más íntima de una persona, como el origen racial o étnico, salud, religión, orientación política, preferencias sexuales. Y aquí la ley es muy específica en darle un tratamiento diferente a los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles, como el nombre lo dice, pues son datos que deben revestir en su tratamiento de ciertas formalidades mucho más estrictas que la de los datos personales. Porque no pierdan de vista algo, los datos personales, en término amplio, tienden a circular. O sea, nadie se queda callado cuando le preguntan cuál es tu nombre, ¿no? ni dónde vives. Todos estos datos forman parte de un proceso de socialización muy importante. Entonces los datos personales tienden a circular, pero hay algunos datos que obviamente revelan aspectos muy específicos de nuestra vida privada que tenemos que ser mucho más cuidadosos de con quién nos compartimos, en qué contextos, bajo qué circunstancias, porque de lo contrario, una difusión no adecuada pues puede ocasionarle daños a las personas y les puede trastocar esta dignidad, esta autonomía de la que estábamos hablando cuando empecé esta introducción, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, una preferencia sexual es algo que puede trastocar.
esa dignidad de una persona, ¿no? Hay gente que abiertamente comparte sus preferencias, sobre todo cuando son diferentes a las de la mayoría de una población. Hay gente que quisiera guardar esa preferencia de una manera mucho más discreta, compartirla con un grupo más reducido. Hay gente que nunca la comparte esa preferencia, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos que pues esa información se vuelve mucho más delicada, que obviamente empezar a trabajar con ese tipo de datos, pues necesitamos tener reglas más específicas. Y esto ya nos va apuntando de por qué son importantes los avisos de privacidad. Nosotros tenemos que decir a las personas qué vamos a hacer con esa información. La que sigue, por favor. Y bueno, ya lo decía Alejandro hace un momento, pues el corazón de la protección de datos personales está en los principios. Los principios son la piedra angular de la protección de datos personales. Y son principios que no necesariamente son valores axiológicos, como muchas veces entendemos los principios, sino que estos principios en materia de protección de datos personales describen prácticas. Las prácticas que tienen que seguir las organizaciones, ya sea públicas o privadas, cuando empiecen a tratar datos personales, ¿no? Entonces tenemos que entender a los principios como algo que va a guiar la actuación, tanto de público como privado, organizaciones públicas como privadas, en los tratamientos de datos personales. Los principios seguramente ya se los han explicado, compartido, los conocen. ¿Cuáles son? La que sigue, por favor. Fíjense, entonces está el principio de licitud, que es que pues, se debe de identificar qué autoriza a una organización llevar a cabo un tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces muchas veces es fácil a veces identificar. Con fundamento en el artículo tal y tal y tal, les pedimos que por favor nos proporcionen ciertos datos, ¿no? Cierta información. Principio de licitud. Principio de finalidad es, bueno, yo voy a hacer un tratamiento de datos personales. Ok, me parece muy adecuado. ¿Para qué los quieres? ¿Para qué quieres mis datos? ¿No? Muchas veces cuando usted le dicen, oye, ¿me pasarías tu teléfono? Y a veces la primera pregunta que nosotros hacemos de manera instantánea, intuitiva, decimos, ¿para qué lo quieres? ¿Qué estamos diciendo con esa pregunta? Bueno, estamos preguntando la finalidad, ¿no? Entonces, el principio de finalidad a veces está tan automatizado en la forma como nosotros interactuamos socialmente que ni siquiera reparamos en la existencia de esto. Pero siempre se tiene que decir, ¿qué voy a hacer con los datos personales? ¿No? Oye, ¿me pasarías tu teléfono? ¿Para qué lo quieres? Pues para mandarte una pizza, ¿no? ¿Me estás pidiendo una pizza? Ah, bueno, sí. Entonces ahí queda clara la finalidad, proporcionamos el domicilio y entonces pues, se puede cumplir la prestación de un servicio. No hay ningún problema, ¿no? El principio de consentimiento es la regla de oro en esta materia. No se puede tratar datos personales, no podemos estar utilizando datos personales de alguien si no contamos con ese consentimiento, ¿vale? Si no contamos con ese consentimiento, la única otra forma en que podremos tratar datos personales es si la ley nos autoriza a hacerlo, ¿vale? Eso es sumamente importante. O tienen consentimiento, y si no tienes consentimiento, tienes una autorización legal. Si no tienes consentimiento ni tienes autorización legal, va a haber problemas. Porque estás llevando a cabo prácticas que no son, digamos, las que están establecidas en ley. La que sigue, por favor. Y bueno, el principio de lealtad, que también dice no se puede engañar, no se puede, digamos, operar bajo engaños para sacarle información, como diríamos coloquialmente, a la gente. Los términos siempre tienen que ser claros, y no te puedes valer de los engaños para obtener información que las personas de otra manera no te compartirían, ¿no? A eso va ese principio de lealtad. Principio de calidad, dice los datos siempre se tienen que mantener exactos, completos y actualizados. Y esto no nada más es por un criterio de eficiencia de las organizaciones, sino porque es un respeto a las personas el que sus datos estén actualizados. No es lo mismo que una persona diga que es soltera a que es casada, ¿verdad? O una persona casada que diga que ya es divorciada. Obviamente cambian muchos aspectos y evidentemente la actualización de los datos van a dar una representación más real de las personas y por eso es un principio importante que se debe de seguir y se debe respetar. Y el principio proporcionalidad es un principio mucho más reciente y tiene que ver con que las organizaciones solo pueden pedir aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el fin propósito. O sea, no se puede, bajo el pretexto de decir, oye, necesito proporcionarte cierto servicio, que me entregues todo, ¿no? Que me entregues incluso hasta digamos, la información que revelaría tu estado de salud. La mayoría de la gente dice, oye, sí, ok, me voy a recibir el servicio, pero ¿por qué necesitas mis certificados médicos? ¿No? Es ahí donde vemos esa proporcionalidad. Siempre debe estar en proporción con el tipo de servicio que van a recibir al momento de entregar sus datos personales. La que sigue, por favor. Y bueno, después
El principio de información, que es, digamos, lo que motiva esta actividad, que es, se debe siempre de informar a las personas que van a hacer con sus datos personales. ¿Por qué se les debe de informar? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué se tiene que hacer una aviso de privacidad? ¿Por qué no decimos, ay, no, bueno, pues finalmente ni los leen, vamos a hacer lo que queramos? No importa. No, sí importa, claro que importa, porque al final de cuentas están utilizando los datos de alguien más, de una persona que no son ustedes, y que esa persona obviamente merece y tiene derecho a saber qué es lo que van a hacer con su información personal. Y en ese sentido, por eso es que se establece este principio de información, para garantizarle a esa persona ese respeto que les debemos a su dignidad al momento de utilizar sus datos. Bueno, yo te digo que voy a dar tus datos porque son los tuyos, no son mis datos. Y en el momento en que alguien usara mis datos, yo también buscaría que se me respetara a mi persona de esa manera, mediante que me informaran que van a hacer con ellos. Ya con la información puesta sobre la mesa, pues ya decidiré yo si te comparto o no los datos, si sigo teniendo interacciones contigo, si no las sigo teniendo porque no me interesa, porque no comparto tu filosofía como empresa, porque no comparto tu filosofía como gobierno, porque te estás extralimitando en tus facultades legales, en fin, todo eso sirve el aviso de privacidad. Y la manera de cumplir con el principio de información es precisamente a través del aviso de privacidad. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí vamos al aviso de privacidad, ¿no? En la que sigue. ¿Qué es el aviso de privacidad? También se le conoce en muchos países como políticas de privacidad. Y el aviso de privacidad, pues la ley mexicana, tanto la general como la federal como la de Chihuahua, pues simple y sencillamente dice que es ese documento que informa a los titulares todo lo referente al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué vas a hacer con los datos personales de alguien? Dice la ley, puede ser difundido a través de medios electrónicos o medios físicos, ¿no? Muchas veces dice, para consultar nuestro aviso de privacidad, visite https // y le dicen dónde deben de verificar el aviso de privacidad. Pero a veces un aviso de privacidad se puede desplegar al entrar a un edificio o se le puede poner en el mostrador a una persona cuando empieza una interacción. No necesariamente tiene que ser electrónico, porque recuerden algo, lo que se busca es informar. Informa como quieras, pero informa. ¿Sí queda claro? Y lo que no se vale es a veces decir, vete al sitio de internet, y en el sitio de internet no hay nada. Eso no compartiría el espíritu del principio de información. Y bueno, las leyes hablan de dos tipos de aviso, el simplificado y el integral. ¿Qué debe tener el aviso de privacidad? Entonces, la que sigue, por favor. Y de manera simple, muchas veces dicen, bueno, esta es una versión abreviada, simplificada. Dice, tiene que tener la denominación del responsable. ¿Qué es esto? La persona que está llevando a cabo el tratamiento de los datos personales. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es la Secretaría de Gobierno del Estado de Chihuahua, ¿no? La Secretaría de Educación y Deporte, en fin, ese es el responsable, el que, digamos, lleva a cabo el tratamiento de los datos personales, ¿no? Las finalidades del tratamiento. ¿Quién es el responsable? Eso me falta mencionarlo. Son los sujetos obligados por la ley. ¿A quién obliga directamente la ley? No es una persona, es el sujeto obligado por la ley, porque el responsable denota a una persona física individual. El responsable no es una persona física individual, el responsable va a ser un sujeto obligado por la ley. Y los sujetos obligados por la ley pues son los poderes públicos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, integrado por sus diferentes dependencias y entidades, ¿no? También deben de poner en el aviso de privacidad pues la finalidad del tratamiento, para qué vamos a recabar tus datos, vamos a hacer un padrón para distribuir despensas, ¿no? Está bien, te estás informando para que a pedir esos datos personales. Vas a transferir los datos, ¿a quién se los vas a compartir? Eso también se tiene que poner muy claramente. Ahora, bueno, estos datos los podremos compartir como le hacen las empresas de tecnología, Facebook, WhatsApp. Bueno, los compartimos Facebook, WhatsApp y de modo, pero nos lo están avisando, ¿no? Entonces ahí están, con quién se comparten, a quién se les transfieren los datos personales. Muchas veces decir la palabra transferencia se oye como, ¿cómo se los pongo? Como un giro de dinero, ¿no? Es que le transferí fondos, ¿no? Le transferí recursos. No, transferencia quiere decir con quién comparten los datos personales, a quién se transfieren los datos personales, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues es importante decir con quién, porque habrá gente que diga, no, yo no quiero participar contigo si me vas a dar mis datos a Fulanito o a esta empresa. Entonces es importante poner la transferencia. ¿Y cuál es la finalidad de la transferencia? Y si ustedes no están de acuerdo con esas transferencias, muchas veces dicen, ¿está usted de acuerdo con que compartamos los datos con tales empresas para que le suministren información relacionada con sus compras? No. O sí, dicen, ¿no? Sí, me interesa recibir esta información. En fin. Y también la ley les pide que por favor señalen en dónde se va a poder poner el aviso de privacidad
O sea, el aviso mucho más detallado. ¿Qué tiene que tener ese aviso? La siguiente, por favor. Bueno, el integral dice que tiene que tener el domicilio del responsable, ¿no? Donde está físicamente ubicado. ¿Por qué es importante el domicilio del responsable? Pues porque es frente a quién pueden ustedes interponer el ejercicio de alguno de los derechos ARCO, ¿no? ¿Qué datos personales sometidos a tratamiento son aquellos que son sensibles? O sea, ahí sí tiende, si ustedes van a, no sé, trabajan en un hospital, en un laboratorio, bueno, están llevando a cabo tratamiento de datos personales que tienen que ver con la salud de las personas, pues son datos personales sensibles, tienen que ser mucho más claros y decir, bueno, los datos personales sensibles solo serán, y empiezan a explicar qué van a hacer con los datos personales sensibles. Fundamento legal de los tratamientos, cuando haya una autorización legal, bueno, es conveniente anotar esos fundamentos legales, ¿no? Los mecanismos y medios para ejercer el derecho ARCO. Si usted desea ejercer sus derechos ARCO, presente una solicitud por escrito, preséntela a través de medios electrónicos, en fin, todo eso se puede llevar a cabo, ¿no? El domicilio de la unidad de transparencia. ¿Dónde está ubicada la oficina de atención a los ciudadanos? Y esto es sumamente importante. La gente a veces necesita presentarse, informarse, y a veces, muchas veces, la misión de estas oficinas es orientarnos cómo usar la computadora para poder ejercer estos derechos. Entonces, incluso se les pide que tengan computadoras en estas unidades de transparencia. Y, obviamente, pues los medios para comunicar cambios en el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, también esta parte es muy importante. Si yo voy a darle otro uso a los datos personales, tengo que avisarle, y yo les tengo que decir cómo voy a hacer esos cambios, que es un ejemplo muy rápido de cómo se dan esos cambios en los avisos de privacidad, lo que acaba de ocurrir con WhatsApp. Nos acaba de mandar un mensaje que ocasionó una gran controversia a nivel mundial, porque precisamente van a cambiar sus políticas de privacidad, van a cambiar el aviso de privacidad, están cambiando el aviso de privacidad y nos están informando nuevas finalidades. Entonces, vean lo importante. Esto no nada más va para grandes empresas, también abarca a cualquiera que lleve a cabo tratamiento de datos personales. Y si una gran empresa se está tomando la molestia, enfrentando las consecuencias adversas que puede llevar a cabo, por darle una finalidad diferente a tratamientos de datos personales, que lo está haciendo siguiendo los principios de protección, pues de alguna manera nos habla de que están tratando de ser respetuosos. Ahora, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, el problema viene, más bien, o ha venido, porque mucha gente no estábamos de acuerdo con lo que quieren ahora hacer con los datos personales. Pero bueno, el tema de WhatsApp es otra historia, ya tendremos tiempo si quieren después de platicarlo, pero concentrémonos en el tema de aviso de privacidad. La que sigue, por favor. Y bueno, los lineamientos generales, tanto los de la ley general como los de la ley de Chihuahua, precisan un poco más sobre qué tienen que tomarse en cuenta en momentos de un aviso de privacidad. Dice, se le tiene que informar al titular de cuál es el objetivo del aviso de privacidad. Informar. Así de sencillo. Aviso de privacidad equivale a informar. ¿Cómo lo vas a informar? No sé, pero tienes que informar. Y tienes que ser lo suficientemente claro, de modo que los ciudadanos te entiendan. Nada de que lo describo de una manera muy abierta para que no puedan entender y entonces consientan. No, tiene que ser lo suficientemente claro. ¿Para qué? Aquí se nos dice muy claramente para que una persona pueda tomar decisiones informadas. La que sigue. Esto que les decía, tiene que ser claro, sencillo, en una forma que la gente lo entienda, ¿no? A nosotros, los que somos abogados, se nos da mucho por utilizar luego términos un poco diferentes que a la gente le cuesta trabajo entender. Entonces, bueno, un aviso de privacidad tiene que ser suficientemente claro, de modo que un ciudadano común y corriente pueda entender. ¿Sí queda claro? Que cualquier persona pueda llevar a cabo una comprensión inmediata de ese aviso de privacidad. La que sigue. La propia lineamiento les da un poco de ilustraciones de qué es lo que no deben de hacer en el aviso de privacidad. Lo que les decía, usar frases inexactas, ambiguas o vagas. Dice, incluir textos que induzcan a dar una preferencia de alguna manera ya declarada, ¿no? Marcar previamente las casillas, ¿no? Es decir, ¿está usted de acuerdo con que compartamos todos sus datos? Y ya automáticamente viene la casilla seleccionada como asumiendo que ustedes han dicho que sí. No se puede hacer eso. Tienen que tener, digamos, en aquellos casos que se requiera, pues este consentimiento plenamente informado y plenamente expresado, ¿no? Y
Y bueno, dice, remitir a textos o documentos no disponibles para el particular, que era lo que les decía. No pueden mandar a un sitio web y que ahí no exista el aviso de privacidad. La que sigue, por favor. Y bueno, tienen que permitirle a la persona manifestar su negativa, manifestar su oposición a un tratamiento. ¿No? Yo no estoy de acuerdo que utilicen sus datos personales para mandarme publicidad relacionada con las actividades docentes que lleva a cabo tu centro universitario, ¿no? Yo manifiesto esa negativa, pero sí estoy de acuerdo que se utilicen los datos para, digamos, las finalidades propias de una institución académica, por ejemplo, ¿no? A lo mejor hacer un registro de los alumnos, comunicarles información relacionada con la universidad, con sus cursos, etcétera, etcétera. Se necesita hacer, por ejemplo, en un centro universitario muchísimos tratamientos de datos personales, pero a lo mejor los alumnos dicen, yo no quiero que me manden ofertas de cursos, de programas de posgrado, en fin. Entonces ahí vemos ejemplos de que se debe permitirles manifestar la negativa. La que sigue, por favor. Y bueno, la carga de la prueba respecto a la puesta a disposición del aviso recae en el responsable. Es el responsable el que debe, en un momento determinado, demostrar que efectivamente todo lo que acabamos de decir, que cumplió con la puesta del aviso de privacidad, que era claro, que era objetivo, debe ser a cargo del responsable, ¿no? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues lo que les va a mostrar es que efectivamente cumplieron con el principio de información, ¿no? Que es al final del día lo que le importa, que los principios se respeten, porque, vuelvo a insistir, los principios describen prácticas. Y si ustedes demuestran que informaron colocando avisos de privacidad, pues quiere decir que están cumpliendo con sus principios, que su actuación es acorde a lo que dice la propia ley general. ¿Sale? Bueno, la que sigue entonces nos lleva a nuestro caso práctico. No sé si hay dudas, preguntas hasta aquí, comentarios. No sé si se puede hacer algo. Si hay alguna pregunta, comentario que hayan mandado por el chat, la podemos ver, porque ahora sí ya viene un poco el ejercicio más claro. ¿Cómo ven? ¿Llegó? De momento no, doctor. Okay. Estaríamos pendientes. Entonces, ¿están listos y listas para poder llevar a cabo este ejercicio? Bueno, conste, yo pregunté si había dudas, preguntas, comentarios. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. ¿Lo podemos poner? Entonces, quiero que hagamos, que tomen un pedazo de papel y sí, me dicen que voy rápido, sí es que es rápido, porque es un taller y nada más nos dieron una hora. Pero obviamente con mucho gusto les podemos compartir después la presentación. Pero fíjense, este ejercicio es un ejercicio más o menos sencillo. Este es el caso. Usted trabaja actualmente con el titular de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, la DIDE, de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua. Dado que próximamente terminará la presente administración, el director busca posicionar el trabajo realizado por la DIDE dentro de la sociedad chihuahuense. Para ello, ha organizado un curso de capacitación en materia de sociedad, educación y democracia. El curso tendrá una duración de 20 horas y se ofrecerá a los primeros 50 servidores públicos estatales y municipales que envíen su solicitud de registro. La DIDE ha contratado para impartir dicho curso a Servicios de Consultoría Especializados, que es una empresa que además va a emitir las constancias respectivas. Las clases se llevarán a cabo en las instalaciones de la DIDE durante la semana del 15 al 19 de febrero, o sea, la próxima semana. Perdón, ahí debía haber puesto 2021, se me fue. En un horario de 3 a 7 de la noche, de 15 a 19 horas. Y aquí viene la parte que quiero que resuelvan. Su jefe se encuentra sumamente preocupado por proteger los datos personales. Por ese motivo quiere poner a disposición de los asistentes al curso, en la mesa de registro, el aviso de privacidad. Dado que usted tomó este curso muy breve de aviso de privacidad, le ha pedido que elabore un borrador del aviso de privacidad. Entonces, lo que yo quisiera en estos minutos que nos quedan es que tomaran un texto y que empezaran a redactar un pequeño aviso de privacidad. Vamos a dedicarle, ¿cómo lo empezarían? ¿Qué necesitarían decir?
cómo construirían servicios de privacidad. Y vamos a darles unos, ¿qué? ¿Les parece bien? Unos 10 minutitos para que hagan, ¿no? Lo tienen que hacer físicamente. Y después de estos 10, 8 minutitos, vamos a regresar y vamos a ver cómo les fue. ¿Qué les parece? Bien, doctor. ¿Sí? ¿Se animan a tomar este reto? Muy bien, ya estoy viendo aquí respuestas en el chat que dicen que bien, que adelante, anímense. Pues pongan, les voy a dar un tip, a veces cuando uno ve la hoja en blanco nos intimida. Pongan aviso de privacidad. ¿Cómo empezaría? ¿Cómo presentarían el aviso? Exacto, lo que me están poniendo en el chat, pero háganlo primero para ustedes. Pongan en una hojita. Gracias, Emanuel, para que ahorita compartamos, podamos hacer una especie de retroalimentación de todos los que estamos aquí compartiendo. Sí, claro, podemos explicar más adelante los derechos ARPO, con mucho gusto. Recuerden que en un aviso de privacidad se debe identificar quién es el responsable, quién es el encargado, si lo hay. Se debe informar las finalidades del tratamiento, qué tipos de datos serán sujetos a tratamiento. De eso se trata. Me preguntan que si los datos personales, me están preguntando, ese es el ejercicio. Ustedes tienen que imaginar toda esta situación. ¿Qué datos personales se van a necesitar? Acuérdense de los principios. El de proporcionalidad es muy importante. Acuérdense de las transferencias.
claro, tienen que contemplar el hecho de que se les va a tener que entregar instancia. No sé, eso es, que si serán transferidos o no, eso es lo que ustedes tienen que determinar a partir del ejercicio. ¿Se van a transferir, no se van a transferir? ¿A quién se van a transferir? ¿Por qué se van a transferir? De eso se trata. Sí, pueden iniciar con la ubicación de la secretaría. O no, a veces también se puede poner hasta el final. La empresa tiene un rol, efectivamente. ¿Cuál es ese rol? Mínimo. Nos quedan 2 minutos. ¿Ya están listos? Próximos al cierre. Ah, sí, acuérdate qué es lo que dice el aviso de privacidad que vimos hace un momento. La ubicación de la unidad de transparencia. Y bueno, tiempo. Entonces, vamos va a quitar la pantalla, por favor.
Me gustaría, quien quiera abrir su cámara, yo creo que podría ser un buen momento para hacerlo, para que los pueda ver. Quien quiera hacerlo, ¿no? Aquí con nuestro lado. Y bueno, quisiera un poquito escucharlos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Sí. ¿Bien? ¿Les pareció difícil, fácil? Pues es la primera vez, pero sí, ¿Hay más o menos? sí, todo bien. Las demás personas, Pues a mí se me hizo fácil, en realidad. Los datos personales son muy precisos, son los que identifican a una persona y no me metería con datos sensibles, en este caso en particular, entonces se me hizo relativamente fácil. ok. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? ¿Alguien? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces yo les voy a hacer preguntas a ver qué tan... Una cosa es que se hayan sentido que les fue muy bien, que muy fácil, es como, como luego me pasa con mis alumnos que les preguntan, ¿cómo les fue? ¡Ay, muy bien! Y salieron pésimos. Una cosa es cómo se sientan y otra cosa es ver cómo realmente se da el ejercicio. La primera pregunta que entonces les haría es, ¿quién es el responsable? Yo pondría responsable a la consultoría, que es la que va a expedir los certificados en este caso. Ok, tú dirías, ¿quién está hablando, perdón? Carla Strong, del Instituto Carla. Municipal, sí. Perfecto, Carla. Tú dirías la consultoría es el responsable. ¿Alguien tiene otra Sí. idea? Yo ¿Quién es? puse Gerardo Jiménez. Gerardo. Yo puse a Dide como responsable y a la consultoría sería a quién se iban a transferir los datos para que ellos emitieran las constancias de la capacitación que estaban brindando. Perfecto, Gerardo. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, ¿Quién? Ezequiel Benítez. Ezequiel, dinos. Tú eras el que traías el cubrebocas hace un momentito, ¿no? Sí, correcto. ¿A quién es el responsable? Puse como responsable a la Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Secretaría, ¿no? Tú estás diciendo que sería la Secretaría de Educación y Deporte. ¿Alguien más? Entonces tenemos tres alternativas, fíjense. ¿Quién tiene la razón? Y aquí es donde vemos, fíjense muy bien, importante, que para este ejercicio, digo, obviamente es un ejercicio de pronto, que lo estamos haciendo con los pocos recursos que tenemos a la mano, ¿no? Yo estoy consciente de eso. Normalmente este taller lo hacemos presencialmente y con más tiempo y con más instrumentos para resolver el ejercicio. Pero fíjense muy bien, porque aquí lo que estamos viendo, lo que podemos identificar para el momento de hacer un aviso de privacidad es que necesitamos tener la ley en mano para que podamos entonces entender las figuras que son las más importantes. Y aquí la primera pregunta que me parece que es fundamental y que de alguna manera respondieron con los elementos que se les dio es, tenemos que darle la responsabilidad a alguien, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo les dije hace un momento que el responsable siempre va a ser el sujeto. Entonces ahí ya está la primera forma de solucionar la primera pregunta, ¿quién es el responsable? Y en ese sentido, el responsable, todo el mundo piensa que es DIDE, pero DIDE es ¿qué es DIDE? ¿Se manda sola DIDE? Y fíjense muy bien, aquí ustedes están diciendo, es DIDE, porque sí, el ejercicio está planteado por el titular del DIDE, ¿no? Sin embargo, no pierdan de vista que para la ley de Chihuahua y para cualquier ley, el sujeto obligado son las dependencias y entidades del Ejecutivo local. O sea, en este caso, el responsable es el sujeto obligado y el sujeto obligado es la Secretaría. ¿Me explicó? Algunos de ustedes por el chat me dijeron, la Secretaría a través de la DIDE. No. Me explico porque en
la ley de protección de datos personales de Chihuahua no se hace a través de, o sea, ¿quién es el responsable? Directamente el sujeto obligado es la secretaria. Que la DIR es la que está organizando el curso, eso es al interior de la secretaría, pero frente a las personas solo hay un responsable, y ese responsable es directamente la Secretaría de Educación y Deporte. ¿Sí queda claro? Muchas veces es muy común que podamos cometer este tipo de imprecisión, porque si bien la DIRE trabaja o forma parte del organigrama de la Secretaría, pues quien toma las decisiones, al final de cuentas, la DIRE le reporta a un secretario, en ese sentido, el secretario es el secretario, no el secretario, la secretaría, porque fíjense muy bien, y por eso vuelvo a insistir, se necesita la ley en la mano. Esto se puede resolver muy fácilmente con la ley en la mano, decir, bien, ¿quién es responsable? ¿Me explico? Y ahí van a deducir la respuesta que no es el titular de la DIRE, no es el secretario o secretaria, no sé si sea un hombre, sino la secretaría. ¿Se queda claro? Esa es, porque al final de cuentas, en ella recae la toma de decisiones. ¿Quedó claro? Entonces, esta figura del responsable. Carla, te veo como confundida, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, a final de cuentas, en el aviso de privacidad, se haga, como bien lo mencionas, por la Secretaría, que es el responsable por ser un sujeto obligado. Digo, nomás me quedo con la cosa de que transfiere el aviso de los datos personales, y la responsabilidad en dado caso de válgame, de la que va a expedir las constancias, de la consultoría. Ahí. Entonces, esa es la segunda pregunta. Yo les preguntaría, ¿qué rol tiene la consultoría? ¿Alguien sabe? Es el tratante de los datos, ¿no? ¿Y eso cómo lo llama la ley? Vuelvo a insistir, no tenemos el tiempo ni las herramientas, pero ese tratante de datos, porque al final de cuentas, ella va a ser la que va a dar el curso, ella va a ser la que va a... ¿Cómo se le llama a esa persona? Es el encargado, ¿no? Es el encargado. Fíjense muy bien, es el encargado, ¿no? Es el encargado. Entonces, fíjense, esto es sumamente importante, porque al final de cuentas, quien va a dar el curso y quien va a evaluar los exámenes, si se pone un método de evaluación y demás, pues no va a ser la DIRE ni la Secretaría, va a ser un encargado, que aunque el curso lo está organizando la Secretaría, concretamente la DIRE, pero quien va a llevar a cabo todo ese trabajo, por eso se le llama a quien le va a dar el tratamiento a los datos personales, va a ser un externo, ¿no? Y entonces, esta es la figura del encargado, porque efectivamente los datos personales no nada más se van a quedar en poder de la Secretaría, sino que se van a tener que, digamos, enviar al encargado para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, en estricto sentido, no son una transferencia como tal. La transferencia como tal es cuando se le transfiriera a otro sujeto obligado. Pero en el tratamiento de los datos que va a hacer la Secretaría, va a usar los servicios de un encargado, que es en este caso la Secretaría. Entonces, eso es algo que se tiene que informar, ¿no? Sus datos personales serán compartidos con servicios de consultoría para estrictamente los efectos de la evaluación del curso, la expedición de curso. ¿Me explico? ¿Sí me explico con esto? ¿Qué pasa? Y entonces aquí empezamos a ver las partes finas y lo bonito y lo complicado, pero lo que vuelve fascinante de esta materia. ¿Qué pasa si servicios de consultoría especializados dicen, ay, pues yo les voy a mandar un correo a todos los del curso, ofreciéndole otros cursos que yo doy? ¿Se puede o no se puede? Foto por si las flies. ¿Se puede o no se puede? No cumple con la finalidad, a menos que lo especifique. No cumpliría con la finalidad. Y en ese sentido, efectivamente... ¿Quiere la evidencia? Ajá, en ese sentido, fíjense muy bien, servicios de consultoría... ¿Sabes el aviso de privacidad de digital? Pues si llegan allá a preguntar, sí, gracias, sí entramos. Lilia, ¿le puedes...? Ya. Entonces, no pueden hacerlo, por más de que tenga enfrente los correos electrónicos.
¿Me explico? O sea, tiene los correos electrónicos de todos los que participaron. Sería bien fácil mandarles un correo electrónico diciéndole, oye, por cierto, tú tomaste el curso de Sociedad de Educación y Democracia, te ofrezco el de datos personales. Te ofrezco el de datos personales con el doctor García Richo. No, no puede. ¿Por qué? Porque ella, a esta empresa, se le contrató específicamente para únicamente utilizar los datos personales que le fueron confiados a la DIDE, o sea, a la Secretaría, para un curso. Y entonces, si esta empresa llegara a utilizar esos datos personales para una finalidad diferente, pues entonces estaría contraviniendo los términos pactados con la Secretaría a través de la DIDE, y entonces se cometería, digamos, una alteración a esa relación con ella, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va dando, cada uno de estos escenarios empieza a ser muy importante, ¿no? Y obviamente, pues ya se tiene que decir qué datos van a solicitar, nombre, a lo mejor el domicilio es relevante o no. Tal vez no. ¿Sí? Nombre del participante, a lo mejor institución, a lo mejor correo electrónico para enviarle la constancia, ¿no? Y entonces se empieza a individualizar, ¿no? Obviamente lo que les dice la ley, la finalidad, ya se les dijo, pues que es para todo lo relacionado con la impartición de un curso y la expedición de constancias, ¿no? El domicilio de la unidad de transparencia, ¿no? La forma como se pueden ejercer los derechos ARCO, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Que alguien me lo contaba. Pues, ¿qué derecho ARCO podrían ejercer? Pues, a lo mejor el que digan, quiero una copia adicional de mi constancia, a lo mejor que digan, no quiero aparecer en la lista de los que tomó el curso, por favor denme de baja de esa base de datos. En fin, eso sería una cancelación y ya se vería si resulta procedente o no resulta procedente, pues materializar el ejercicio de ese derecho. Y en caso de que dijeran, yo quiero darme de baja como los que tomé ese curso, se ejercería un derecho de cancelación, ¿no? Y si la DILE dice, no te puedo dar de baja, pues entonces la persona podría acudir ante el ICHITAI a ejercer, digamos, un recurso de revisión frente a una negativa a la cancelación. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Digo, fue obviamente muy breve por el tiempo tan corto que tenemos, pero ¿cómo ven? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Es fácil, difícil, complicado? ¿Cómo ven? ¿No? ¿Sí? Nada. Buenos días. Sí. Bueno, mi nombre es Laura Ugalde, buenos días. En mi opinión personal, nosotros la experiencia que hemos tenido con los sujetos obligados cuando impartimos este tema es que no siempre se tiene identificado en primer término las figuras que establece la ley, como mencionó ahorita, y por otra parte, los elementos que se tienen que considerar para tomar en cuenta la finalidad, el hecho de no pedir datos que no se van a utilizar para la realización o la prestación de algún servicio. Entonces, sí creo que es importante que tengamos muy identificados las figuras y los principios. Es la clave, yo creo, para poder realizar los servicios de privacidad de manera certera. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y sí, evidentemente, vean, es que cambia mucho la apreciación de la ley, de toda la protección de datos personales, cuando ya ponemos en práctica y ponemos a trabajarnos con todo lo que la ley nos pide, ¿no? No es difícil. A veces hay avisos de privacidad muy complicados. Yo tengo que ser muy claro con ustedes. Hay avisos de privacidad que pueden ser complicados, pero que entonces nos obliga a todos los que hagamos un aviso de privacidad a sentarnos a pensar en todo el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Entonces una vez fui a la Cámara de Diputados a dar este curso. Me decían, es que no tengo datos. No, yo no tengo datos. A lo mejor los de recursos humanos tienen datos personales. Le dije, no tengo datos personales. Pero ¿y qué estás organizando? Un curso, ¿no? Y no tienes mesas de registro. Ah, no, sí. Entonces tienes datos personales.
Y hay gente que está con los datos y hay gente a la que le tienen que informar a través de una aviso de privacidad, qué va a hacer con esos datos. Me ponen por aquí una pregunta que es muy importante. Dice, varios avisos simplificados pueden llevar al integral. Depende de la organización de cada sujeto obligado. No es nada más un solo aviso de privacidad, pueden haber varios. Lo que importa es informar, recuerden, lo que importa es cumplir con el principio de información. Y en ese sentido, lo que se va a evaluar siempre es que hayan cumplido con el principio, no que te hayas quedado corto, porque dices, no, nada más es un solo aviso, me voy a esperar a que alguien más lo haga cuando uno mismo está recopilando los datos. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque se debe de informar. Entonces, en la medida de lo posible, pues entonces se elabora un aviso de privacidad y entonces así es como se empiezan a construir políticas más institucionales sobre la elaboración de los avisos de privacidad. Normalmente lo revisa el área técnica, el área jurídica, en fin, y no hay ningún problema en tener varios avisos de privacidad, ¿no? A veces se logran capturar todos de una manera muy integral, pero a veces hay procesos que son muy particulares, muy diferenciados, en el caso de instituciones, y por ese lado, pues es mejor que tengan su propio aviso de privacidad, donde lo que importe es que informen completamente qué es lo que van a hacer con los datos personales. ¿Sí? ¿Cómo vieron? Alguien me puso por ahí algo muy interesante. Se ve que es muy fácil, pero ya cuando se lleva a cabo es un poquito complejo. Exactamente, así es esta materia. Siempre se les fácil, siempre nos dicen que los datos personales, que derecho saco y que pero ya cuando nos ponemos a trabajar físicamente en lo que implica todo esto, pues se vuelve un poquito más complejo, pero también lo vuelve muy interesante. Es lo que yo quería como demostrar. Esta materia se puede volver muy, muy interesante en la medida que nos vamos metiendo a ella y la vamos apropiando en ese sentido, ¿no? Finalmente, hice una duda al interior de la Secretaría. Anteriormente manejábamos nuestros servicios de privacidad por áreas según sus funciones, sin embargo, por donde se nos realizó una observación en el sentido que deberíamos cambiar nuestros servicios de trámite de servicio. Siempre deben de acompañarse del órgano garante, ¿no? Ellos van a ser las autoridades que mejor les orienten en este sentido, ¿no? A lo mejor no era demasiado, podrían ser demasiados avisos de privacidad cuando se estaba informando lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué tipo de avisos de privacidad se están llevando a cabo. A lo mejor con uno es suficiente y nos tiene que estar informando y sobreinformando, por así decirlo. A veces cuando son procesos muy particulares, muy diferenciados, muy concretos para ciertas áreas en específico dentro de un mismo sujeto obligado, pues a veces la solución va a ser hacer un aviso de privacidad diferenciado que esté obviamente en armonía con el aviso de privacidad integral de la institución, ¿no? Hace un par de años estuve trabajando con la gente del IMSS. Imagínense el IMSS, todos los datos personales con los que tienen que procesar. Son muchísimos y son muy diversos. El IMSS tiene que ver cuestiones con expedientes clínicos, con hospitales, con guarderías, con pensiones, con jubilados. O sea, son muchísimos los datos personales y no necesariamente todos todos los procesos van a ser similares. Entonces, ahí en funciones se necesita ser un poquito más empático en un aviso de privacidad y en otras a lo mejor se puede salir con algún otro modelo que ya tengan ellos establecidos. Entonces, no sé si hay comentarios, algo que quisieran comentar. Ya estoy sobre el tiempo, ya me pasé como 10 minutitos, como ustedes se fijaron. Pues es un tema que normalmente hacemos de forma presencial, con un poco más de tiempo, pero bueno, pues ahora nada más fue una hora para demostrarnos que no es difícil, que puede ser complejo, pero no difícil, y que es simple y sencillamente cuestión de que nos decidamos a trabajar en el tema y ponernos a ser desafiados por proyectos como estos y hacer los avisos de privacidad. Y algo muy importante, no esperar a que alguien lo haga cuando nosotros somos los que estamos llevando a cabo los tratamientos de datos personales, cuando no lo hay, obviamente, ¿no? Bueno, pues no sé si hay algo que más que quieran compartir o externar. Digo, ahorita yo creo que podríamos abrir el micrófono. Si hay algo más que quieran comentar. ¿No? ¿Nada? No, pues yo más bien agradecerte que estuvo muy, muy llevada esta plática, capacitación, taller. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes, no sé, de mis amigos del Ichitype, ya estamos sobre el tiempo, me pasé 10 minutitos, perdón. Bueno, maestro, por ahí hay algunas preguntas. No sé ¿Todavía tenemos tiempo los demás para que las vayamos desahogando? Sí, maestro, adelante. Por ahí viene que los avisos de privacidad son por cada tratamiento de datos porque las finalidades son distintas, aunque sea una misma área o secretaría. Bueno, pues es sobre lo mismo. Realmente usted estuvo respondiendo pues, prácticamente todas. No sé si alguno de los participantes tenga alguna otra pregunta para el doctor García. Este es el momento. Yo nada más comentar, el taller está programado hasta las 12 horas Chihuahua, entonces estamos... Ah, ok. Perdónenme, tiene toda la razón. Entonces yo soy el que está mal. Entonces, bueno, entonces podemos seguir trabajando. Sí. Ustedes sí tienen tiempo. Yo estaba muy presionado. Sí, es cierto. Tienen toda la razón. Yo estaba muy presionado porque me dijeron hasta las 12 y yo decía las 12 horas de México, así que las 12 horas de Chihuahua. Bueno, entonces, simple y sencillamente, para ir redondeando en este tema de avisos de privacidad, algo que es importante que tomen en cuenta, gracias Amelia por la aclaración, muchas veces en los procesos, fíjense bien, y es algo que me interesa reflexionar, que no lo pierdan de vista ustedes, participan terceros ajenos a la organización del responsable. Esa es la figura del encargado. Entonces, si ustedes se ubican en ese supuesto, pues también se tiene que poner claramente en el aviso de privacidad. Miren, esto pasa mucho, por ejemplo, en organizaciones ya sea públicas o privadas que utilizan call centers, que son subcontratados. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso de la Universidad Iberoamericana, a veces tenemos algunos servicios de call center contratados, pero la gente considera o piensa que le está hablando a la Universidad Iberoamericana o que le está entregando los datos a la Universidad Iberoamericana. Entonces, obviamente, la Universidad Iberoamericana es la responsable en este caso, porque es a quien se le están entregando los datos, es a la Universidad Iberoamericana. Pero también tenemos que ser lo suficientemente claros para señalar que en algún momento del tratamiento de datos participan externos, ¿no? Y que esos externos son encargados, porque participan en una fase del tratamiento de datos personales y que por ende pues van a tener acceso a esos datos personales única y exclusivamente para las finalidades que la Universidad Iberoamericana le está pidiendo, que en este caso sería el de call center, ¿no? Entonces, eso a veces se pierde de vista, por eso el ejercicio estaba orientado hacia la parte de que participara una consultoría, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Yo les dije hace un momento que no es lo mismo cuando, digamos, los datos tienen acceso un encargado a cuando son transferidos. La transferencia es una figura diferente. La transferencia es, por ejemplo, que la Secretaría de Educación y Deporte le transfiriera los datos a la Fiscalía. Ahí sería, digamos, un caso de transferencia. Entonces, ahí eso también se tiene que informar en el aviso de privacidad. Y hay transferencias que, si no están autorizadas por ley, no se pueden llevar a cabo. Por más de que uno considere que podría ser muy útil, o podría ser muy específico. Entonces, a veces, pues eso también se tiene que contemplar. Hay veces que sí se tienen que hacer las transferencias porque la ley nos obliga a hacerlo, no porque ustedes quisieran. Pero hay veces en los que, a pesar de que se los pidan, y por muy fiscalía que sean, pues no están obligados a transferirlos porque precisamente el titular de los datos no se los dio como especialista. Un ejemplo de esto, pues, se dio hace ya algunos años. Ustedes recordarán cuando el FBI quería que Mac, la empresa esta de tecnología, le descodificara, ¿no? un teléfono, y pues la empresa Apple dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí me dieron los datos, pero no me los dieron para que te los diera a ti. En ese sentido, si tú quieres esto, necesitarías tener una orden de un juez para que entonces yo pudiera ver si te puedo dar esos datos personales. A eso nos lleva a una protección cuidada, ¿no? de este tipo de herramientas. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas. Si van surgiendo dudas, preguntas, vamos diciéndolas, las vamos trabajando. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Fíjense muy bien para el aviso de privacidad. Tienen que tener la ley y los lineamientos en la mano, ¿no? Para que tengan los elementos para que ustedes puedan ir razonando. El aviso de privacidad requiere pensar mucho,
ya se dieron cuenta, ¿no? Identificar quién es el responsable, quién es el encargado, qué datos van a recopilar, qué datos no van a recopilar. Tienen que ver el proceso, el proceso institucional para el cual necesitan los datos. En este caso es sencillo porque es la organización de un curso de capacitación, ¿no? Pero pueden haber procesos institucionales mucho más complejos. Se tiene que pensar efectivamente todos los datos que van a en un momento determinado necesitar ser recabados, ¿no? Entonces esa parte me parece muy importante, ¿no? Una vez en un curso me dijeron que en unas mesas de registro ponían sexo, o sea, en la mesa de registro ponían sexo y edad. ¿Y quién cree que protestó? ¿Alguien que se anime? ¿Quiénes creen que protestaron? Los jóvenes. Los jóvenes. No, ¿alguien más? ¿En específico? ¿Quiénes Las creen mujeres. Que las mujeres. Las mujeres protestaron. ¿Podemos entender la razón de esa incomodidad? Sí, se puede entender. ¿Por qué te tengo que dar mi edad? Por la historicidad, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué te tengo que decir mi edad para un curso? O sea, no hace sentido. Es irrelevante si yo tengo 27, ¿no? o 40 o 50. Es irrelevante. Y efectivamente, a lo mejor no es proporcional. Y ahí vemos el otro principio. ¿Qué tan proporcionados tienen los datos? Y entonces unas personas me dijeron, de Movimiento Ciudadano me decían, es que cree que por ley tenemos que pedir ese tipo de datos porque necesitamos informar cuántas personas son capacitadas, porque tenemos que asegurar que la capacitación también se brinde y el rango de edades, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es algo que también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? A veces esos datos personales, pues se necesitan suministrar precisamente para cumplir con otras finalidades que por ley a ellos les pedían, ¿no? O sus estatutos internos, en fin. Y entonces ahí es donde empezamos a ver la complejidad del desarrollo de este tipo de avisos, ¿no? Entonces me decían, no podemos dejar de solicitar ese dato porque para nosotros tenemos que cumplir con esa obligación de brindar capacitación donde participen mujeres, ¿no? Entonces ahí hace más sentido, ¿no? Que se pidan ese tipo de datos. Pues, obviamente lo que les decía es, bueno, también pídelos, pero infórmalos también en toda esa privacidad que se está recopilando esos datos precisamente para dar cumplimiento a esa disposición que te obliga a pedir esos datos. ¿Se queda claro este ejemplo? Entonces, bueno, pues avisos de privacidad hay muchísimos, ¿no? O sea, se van a ir presentando muchísimos avisos de privacidad, que es muy importante que se tengan muy bien diferenciados también los procesos. ¿Por qué es importante los avisos de privacidad y los procesos? Les voy a decir, porque en caso de que ocurriera una fuga de información, entonces se puede determinar exactamente un poco dónde ocurrió la fuga, ¿no? Y esto va muy de la mano de otro tema, ¿no? Que es también, que es muy importante, que es la elaboración de los documentos de seguridad. Es el que describe un poco la seguridad de todo el ciclo de los datos personales, ¿no? Entonces, muchas veces las fugas de información, las vulneraciones a la seguridad de los datos ocurren o le ocurren a los encargados, ¿no? Y entonces ahí, eso es precisamente lo importante tanto el aviso de privacidad como el documento de seguridad, ¿no? O sea, en el aviso de privacidad, si yo informé que en un momento determinado parte del tratamiento lo iba a llevar a cabo un externo, yo puedo demostrar que la fuga de datos no me ocurrió a mí, que soy el responsable, sino que le ocurrió al encargado. Y entonces, obviamente, la responsabilidad se diluye en proporción a quién le ocurrió la fuga de datos, ¿no? No sé si se dieron cuenta que la semana pasada o hace 2 semanas se reportó una fuga de datos de clientes de Bancomer, ¿no? Entonces, y Bancomer salió a decir, no es mi problema. ¿Cómo que no va a ser tu problema? Tú eres el responsable. Los datos se te entregaron a ti. ¿Me explico? Entonces salió Bancomer a decir, no, seguramente se le fugaron a algunos de nuestros proveedores externos. Bueno, ¿informaste eso? ¿Señalaste que tenías contratado eso? Y si lo tienes contratado, especificaste las medidas de seguridad que tiene que tener el encargado.
Y entonces así es como se empieza a estructurar toda esta protección de los datos personales, ¿no? Entonces, ningún responsable se puede sustraer a su responsabilidad a menos de que sea manifiesto que toda la fuga ocurrió en manos de un tercero y que él tomó todas las medidas que tenía a su disposición para evitar que sucediera. Pero por eso se les llama responsable, porque él es el que toma las decisiones. Él fue el que tomó la decisión de contratar a ese externo como encargado. Entonces, por eso es que es muy importante que en el aviso de privacidad se informe quiénes son, quienes participan, a lo mejor, en qué casos, con qué finalidades, todo esto. Entonces, se vuelve un tema muy minucioso. Fíjense qué tan minucioso empieza a ser ya en tratamientos muy, muy complejos. Entonces, las políticas de privacidad, los avisos de privacidad, pues empiezan a ser largos, ¿no? Y pues la gente no los lee, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente dice. Y pues nadie los lee. Pero la pregunta que yo les haría, para ir reflexionando lo importante de todo esto, es, ¿se podría entonces dar la situación de, pues si no nadie los lee, ¿para qué los hacemos? ¿Me explico? O sea, si la posibilidad es, si nadie los lee, ¿para qué los hacemos? Sí. Aquí está Carlos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Aquí me surge precisamente una duda con el aviso integral. Si un sujeto obligado no tiene un portal de internet y utiliza realmente las redes sociales como principal mecanismo de enlace con la ciudadanía, el aviso integral o el aviso de privacidad integral, ¿dónde se tendría que establecer? Se tendría que establecer en Facebook, ahí cómo le haría el sujeto obligado para colocar su aviso de privacidad integral. Híjole, estoy tratando de entender el escenario, porque hoy por hoy ya es difícil que alguien no tenga un espacio digital, ¿no? Cuando se está utilizando redes sociales. Entonces, tendría que crear un espacio digital. Si su principal medio de comunicación son los espacios digitales, tendría que crear un espacio digital que pudiera direccionar a esas personas al aviso de privacidad. O sea, si tu comunicación es eminentemente digital, pues debes de tener el aviso de privacidad en ese mismo medio, ¿no? O sea, sería muy desventajoso que le dijeras a la persona, si quieres consultar mi aviso de privacidad, ven a mi oficina, cuando la principal interacción está siendo de manera digital, ¿no? Entonces ahí tiene que encontrar los medios de generar ese aviso de privacidad y un aviso de privacidad que sea fácil de encontrar. Entonces, vuelvo a insistir, lo que debe animar todo esto es el que ustedes cumplan con el principio de información, que informen a la gente que están haciendo con sus datos personales. Y en México hemos tendido mucho a sobreutilizar las redes sociales digitales como Facebook, ¿no? Entonces, a veces en Facebook se pone una cantidad de datos personales que lo hacen a su vez otras organizaciones, y entonces el tema se vuelve muy complicado, pues, o sea, de verdad se vuelve muy complicado, porque lo más recomendable para la organización es que lo hagan en un propio dominio sobre el cual tengan mayor control, ¿no? Ese es lo más recomendable, ¿no? Y que en ese dominio pues también se ofrezca el sitio de internet, ¿no? Pero pues muchas veces son organizaciones, me ha tocado ver casos de organizaciones ciudadanas que a partir de la página de Facebook recopilan datos personales para finalidades propias, ¿no? Entonces ahí se vuelve un poco complicado porque pues son datos personales que a veces están con exposición pública, ¿no? Y en un espacio que aparentemente es público, pero no, es privado, y está alojado en Facebook, que a su vez tiene sus propias políticas de avisos de privacidad. Entonces, como les digo, puede esto irse complicando de una manera muy interesante, pero lo más importante es que si tú como organización estás recopilando datos personales, tengas forma de demostrar que efectivamente informaste qué estabas haciendo con esos datos. ¿Sí? ¿Sí, Carlos? ¿Te quedó claro? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, así como Carlos, que se animó a preguntar? ¿Comentarios? Vamos viendo aquí por allá. A ver, una duda. Al interior les quería saber anteriormente, ya como por funciones.
Bueno, doctor, si me permite, sí, adelante. ponía ahí una consulta de si los avisos de privacidad tenían que ser publicados tanto el integral como el simplificado. Esto no, ahí más adelante me contestaron que sí, los dos. Y la consulta es porque en ocasiones vemos únicamente el aviso integral, no el simplificado. Entonces, la obligatoriedad de estas publicaciones, ¿nos puede decir? Sí, no es que tengas que tener los dos, o sea, a ver, me explico muy bien. Si tú tienes un aviso de privacidad integral, pero es lo suficientemente corto, pues con eso cumples los dos, ¿no? Sería demasiado ocioso hacer uno muy chiquito y el otro menos chiquito. Un poco la idea del aviso de privacidad simplificado es informarle de manera inmediata lo mínimo a las personas. Entonces, sí, ¿por qué? Por lo mismo que les estoy explicando, pueden llegarse a dar situaciones en donde el aviso de privacidad empieza a crecer, que entonces ya por eso se distingue entre el integral y el simplificado. Pero un poco la idea del aviso de privacidad simplificado es que le informes a las personas lo mínimo que te marcan la ley. ¿Me explico? Ahora, si en tu aviso de privacidad integral, ahí está todo, es lo suficientemente corto, ahí estás cumpliendo con ese principio de aviso de privacidad, que es el principio de información. No se te puede acusar, ay, no pusiste el simplificado. No, porque el integral tiene todo, y el integral, pues digamos, es lo suficientemente, vamos a llamarle corto, que cumple la función del simplificado, ¿no? Entonces, estas dos figuras del simplificado integral, por lo que, como el propio nombre refiere, es el mismo, o sea, es un aviso de privacidad, es informarte que se está haciendo con los datos personales. Y en ese sentido, pues va a depender de esa organización. Lo que sí les dicen, lo que no se quiere es que utilices un aviso de privacidad que no informe, ¿no? O que por lo simple que sea no dé a conocer lo mínimo. Eso es lo que la ley trata de establecer al momento de establecer unos mínimos para el simplificado, y en el integral, que tiene que ser más amplio, lo que también tienes que informar. O sea, en lo demás, cada quien lo hace como quiera, si pone primero el nombre, me explico, o sea, no hay una especie de... La ley no va tan en el sentido, primer párrafo tienes que poner esto, segundo párrafo no va en ese sentido, sino que les da la libertad a las personas, pero sí les dice los mínimos que tienen que tener el aviso. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Una duda dice, los avisos de privacidad, ¿a quién les da el visto bueno o aceptación para poder usarlo en sujeto obligado? Pues fíjate que no hay alguien que te diga, mira, está bien o está mal. El aviso de privacidad, pues digamos, se les da la confianza a los sujetos obligados, a la gente que, por eso es lo importante de este tipo de actividades, que cumplan con lo que dice la ley. Entonces vamos a suponer que, vamos a decir lo que tienen esta presunción de que están bien llevados a cabo, ¿no? No es, digamos, como, entiendo el por qué siempre quieran decir, ay, está bien mi aviso de privacidad, no, porque es una materia nueva, y es una materia en donde puede haber errores, es una materia en donde a lo mejor puede haber pocas certezas, pero obviamente quien puede asesorarlos o puede acompañarlos, pero no quiere decir que les tienen que estar validando todo lo que hacen, son el organismo grande, ¿no? En este caso el Chitay. Si hay alguna duda en particular o algunos procesos de tratamientos que son muy complejos, pues pueden acudir a una consulta con ellos. Pero de entrada la idea es que no tengan miedo, que si ustedes están cubriendo con todo lo que dice la ley para la generación del aviso de privacidad, pues en principio estaría bien hecho el trabajo. Entonces es un trabajo que no se puede hacer a la ligera, es un trabajo que se tiene que hacer de manera consciente, razonada, con la ley en la mano, tratando de prever los escenarios que pide la ley que se prevea, y eventualmente pues ponerlo a disposición de las personas. ¿Cuándo un aviso de privacidad va a demostrar que estuvo mal hecho? Cuando empiezan a haber problemas. ¿Me explico? Cuando empiezan y créanme que va a haber problemas. En esta materia hay problemas. Entonces, cuando empiezan a haber problemas, es cuando entonces se pueden modificar los avisos, se pueden hacer adecuaciones necesarias para precisamente recoger los aspectos que no estaban previstos.
Chica, claro. Vamos a poner que ustedes hicieron el aviso de privacidad y pusieron como responsable en el caso que quisieran servicios de consultoría. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente va a ir a servicios de consultoría y te va a decir, un momento, yo no tengo los datos, yo ya se los regresé todo a la DIDE. Oye, pues es que entonces el aviso está mal. Pues sí, sí está mal. ¿Me explico? Y entonces así es como empieza, ya aparece el problema y se tienen que hacer esas modificaciones. Entonces, en ese sentido, pues por eso es mejor hacerlo bien y aprender a hacerlo bien. ¿Se queda claro? Luego, Emilio dice, igual lo puedo plantear para que me dé su opinión, pero no me queda así como muy claro cuál es la opinión que quiere. Alguien me preguntaba de los derechos ARCO, ¿no? que es importante mencionarlos. Los derechos ARCO es también de lo más importante que se tiene que preservar bajo la protección de los datos personales, y es que las personas tengan forma de expresar su opinión respecto al tratamiento que ustedes están haciendo de sus datos personales. Oye, está mal escrito mi nombre, por favor, corrígelo. ¿Eso es sensato? ¿Sí o no? Eso sería un derecho de rectificación. Tienes que crear el mecanismo para que esa persona pueda acercarse a ti y hacer esa rectificación, ¿no? Entonces, a eso se refiere con garantizar el ejercicio de los derechos, ¿no? Que pueda acceder. Oye, ¿qué datos personales tienes tú de mi persona? Derecho de acceso, ¿no? Yo sé que tú tienes datos personales míos, te pido que por favor me digas qué datos tienes de mi persona. ¿Por qué sé que tengo datos? Me pueden decir, ¿y tú cómo sabes que yo tengo? Pues porque en algún momento tuve una interacción con ustedes. ¿Sale? Entonces ahí, derecho de acceso a la información. Entonces ya está el acceso, la cancelación, que era, por ejemplo, que se me dé de baja de una base de datos. Esa es una, digamos, esa es una cancelación, ¿no? O muchas veces el de oposición, que a veces no se comprende de una manera tan clara. El de oposición es que yo me opongo a que sigas utilizando mis datos personales. Pasa mucho, porque recuerden que los datos personales tienden a circular, ¿no? Los datos personales tienden a circular y muchas veces, a veces, les llegan a ofrecer servicios, productos, en fin, que ustedes nunca vieron el dato personal y de repente les llaman y dicen, oye, quiero, le estamos ofreciendo la tarjeta de crédito de Invex Volaris. Y entonces la gente, pues se dice, oye, ¿por qué me estás hablando? Yo nunca le di a Volaris autorización para que me llamaran o a Index, entonces por favor no me llames. ¿Qué están haciendo? Hay una oposición a que sigan usando sus datos personales. Una vez una señora en un curso me dijo, es que yo quiero saber quién les dio los datos personales. Y dije, no se desgaste, los datos circulan, muchas veces tiene una fuente imprecisa. Aquí lo que importa es que la ley le confiere el derecho de oponerse a que le sigan llamando. ¿Se queda claro? Eso es sumamente importante y a veces se pierde de vista. No sé si con esto respondía a quien me había dicho que se podía explicar un poquito lo de los derechos ARCO. Entonces, el derecho a la protección de datos personales, fíjense, pasa algo muy interesante con este derecho. El derecho a la protección de datos personales es un derecho que nos confiere la facultad de controlar nuestros datos. ¿Y cómo se hace ese control de nuestros datos? Pues precisamente decidiendo en qué nos compartimos. Y otro componente es precisamente ejerciendo este derechos ARCO, ¿no? Se hizo rectificación, cancelación, oposición. Es, digamos, un derecho que agrupa otros derechos, el derecho a la protección de datos personales. Me dicen aquí que se puede hablar de la portabilidad. Sí, claro que sí. La portabilidad, pues no es más que el que una persona pueda tener acceso a datos cuando ya están, dicen las leyes, en un formato estructurado. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya está en un formato electrónico con una estructura determinada y que ustedes lo que buscan es acceder a esa estructura y llevárselo a otra organización que les puede ofrecer determinados servicios, ¿no? Esto de la portabilidad pues viene de la portabilidad que hemos visto en otro tipo de ejercicios, ¿no? Como puede ser la portabilidad de nuestro número celular, que es lo que estamos haciendo, llevarnos el número celular de una compañía a otra, ¿no? Lo mismo pasa con la nómina. ¿Qué es la portabilidad de la nómina? Pues nos lo llevamos de un banco a otro. Entonces, cuando hablamos de portabilidad de los datos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nos podamos llevar los datos electrónicos de un lugar a otro.
¿no? A eso se refiere esta portabilidad de los datos personales, ¿no? Que una organización no te diga, ¿quieres tus datos? Pues mira, aquí está esta caja con todos tus datos, ¿no? Entonces, oye, no me sirven así. ¿Me explico? Yo lo que quiero es de formato electrónico para que en nueva empresa me pueda proporcionar los servicios, ¿no? Entonces, a eso se refiere la portabilidad, que es algo, una novedad de las leyes que aplican al sector público, ¿no? La diferencia entre directa y transferencia, no entiendo eso de directa. A ver si nos puedes decir qué es esto de directa. La diferencia entre portabilidad y transferencia, sí, ya te entendí. Mira, una transferencia es cuando el sujeto obligado transfiere, valga la redundancia, los datos a otro sujeto obligado dentro del sector público u otra organización que va a llevar a cabo tratamiento de datos personales. La portabilidad más bien se refiere a un derecho que cualquier ciudadano tiene. O sea, tú vas y pides que los datos que sean entregados en ese formato estructurado. Entonces, digamos que la portabilidad se relaciona mucho con el derecho de acceso a los datos personales. ¿Me explico? O sea, que tú puedas acceder a tus datos en ese formato. Y en cambio las transferencias, pues, son precisamente esas remisiones de datos que se llevan a cabo, a veces por ley, porque la ley lo obliga a llevar a cabo, a veces porque el sujeto obligado comparte las bases de datos con otras empresas del mismo grupo. Eso pasa mucho con empresas que pertenecen al mismo grupo, como el caso que les ponía, pues, WhatsApp y Facebook son la misma empresa. ¿Ustedes creen que no va a haber esas transferencias de datos? Pues claro que no va a haber, va a haber. Y obviamente, y lo informaron en su momento, dijeron, bueno, WhatsApp va a tener va a transferir ciertos datos, dijeron cuáles eran los datos que iban a transferir a Facebook, y entonces no hubo ningún problema. Ahorita se desató todo un escándalo porque precisamente van a hacer unas transferencias de unos datos que no habían informado, ¿no? Y eso fue lo que pues alertó a todos de que obviamente pues vamos a ver que nos van a empezar a ofrecer servicios a los que no estamos acostumbrados y que uno va a decir, oye, ¿cómo me están ofreciendo este servicio? Pues, necesariamente tuvieron acceso a mis datos, ¿sí? Pues por eso nos están informando que van a cambiar los términos y condiciones, o sea, el aviso de privacidad cambia. ¿Por qué? Porque van a hacer unas transferencias que nos estaban llevando a cabo. Entonces, el sistema legal es relativamente sencillo, la forma como funciona, lo complejo es operarlo, instrumentarlo e informarlo, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Cómo ven el aviso de privacidad? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Lo consideran útil? Tengo una duda. Sí, adelante. ¿Quién eres? Ezequiel. Ezequiel. No. En el caso, por ejemplo, que las transferencias de datos se hagan entre pues, entidades o dependencias de gobierno, ¿de igual manera se tienen que señalar? Fíjate que eso es sumamente importante. Por ahí las leyes de protección de datos personales tienen un artículo que dice, no se requerirá el consentimiento cuando se transfieran entre sujetos obligados para las finalidades propias. Así dice. Si quieren, ahorita lo checamos rápido cómo está en la ley de Chihuahua, pero en la ley general dice para finalidades propias. Y entonces, está en la ley. Así hicieron las leyes en México. Entonces, ¿qué es una finalidad propia? ¿Me explico? O sea, ¿cuáles son esas finalidades propias? Entonces, es una disposición sumamente ambigua en ese sentido. ¿Qué es una finalidad propia? Y algunos dicen, bueno, finalidad, tenemos que ver la finalidad misma, y si es muy parecida una con otra, y entonces se podría hacer esta transferencia. Porque al ser el término tan amplio, tan vago, tan impreciso, tan ambiguo, pues se puede prestar a muchos abusos que efectivamente contravendrían un poco las reglas de las transferencias, ¿no? La idea de una transferencia es que no se le entreguen datos personales a alguien cuya finalidad no alcanzó a ver, ¿no? O sea, sería muy difícil de considerar una finalidad propia que la información que le entregan, no sé, un grupo de ciudadanos a la Secretaría de Educación vaya a terminar en manos de la Fiscalía.
Eso me parecería como que no encuadraría dentro de esas finalidades propias. Entonces, lo que responde a tu pregunta es, tenemos que ver si la ley local, Chihuahua, ¿no? Me parece que también lo tienen, autoriza esa transferencia, y en ese sentido, si la transferencia en sí misma estaría amparada por esa autorización legal. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Bien, se les va a poner un caso que pasó. Ustedes, digo, independientemente, es que el caso es un poco coyuntural. Cuando empezó este gobierno federal, empezaron los apoyos a los adultos mayores, ¿no? A través de la Secretaría del Bienestar. Ya estaba ese programa. Y el criterio que había seguido las administraciones anteriores era que si tenías una pensión del ISSSTE o del IMSS, pues ya no se te iba a dar el apoyo, porque se partía de la base de que tú tenías un apoyo, ¿no? Y esta administración federal dijo, les voy a dar el apoyo a todos los adultos mayores de 65, 68. Y de repente sucedió que había adultos mayores que nunca lo habían pedido a la Secretaría de Bienestar y que les llegó el depósito. Y entonces dijeron, ¿cómo? Y entonces empezaron a preguntar, no, pues es que evidentemente, pues como usted ya es jubilado, pues, o sea, es elegible para recibir el apoyo, se lo dimos. ¿Me explico? La pregunta es, ¿cómo supieron la cuenta bancaria? Si yo no se la di a la Secretaría de Bienestar. ¿Sí, Ezequiel? ¿Va quedando claro? ¿Cómo supieron? Entonces, después salió la subsecretaria de la Secretaría de Bienestar a decir que efectivamente el IMSS y el ISSSTE le habían compartido el padrón de jubilados a la Secretaría de Bienestar. La pregunta ¿es la misma finalidad? ¿Es lo mismo que los datos que tú le habías confiado al ISSSTE y al IMSS los tenga ahora la Secretaría de Bienestar? ¿Sí queda claro? Y entonces ahí es donde empiezan los puntos finos, ¿no? Porque podríamos tener gente que te diga, de este gobierno no quiero nada. Es más, los detesto. ¿Por qué me van a depositar un dinero que yo no pedí? Yo por eso trabajé, pagué mis cuotas, mi patrón pagó mis cuotas, precisamente para no depender de este dinero. La mayoría de la gente no lo pensó así. Déjame decirte, nadie lo pensó así. No todo el mundo dijo, bueno, pues vénganos su reino, mientras dure esto, que dure. ¿No? Pero puede haber personas que, y yo, ¿a cambio de qué me están dando? Eso yo nunca lo pedí. No, pues es política social. Está bien. Pero aquí lo importante es que si una persona no consintió que le transfirieran sus datos a la Secretaría de Bienestar, ¿cómo lo iba a justificar la Secretaría de Bienestar? Finalidades propias, y ahí entramos en esos terrenos que son un tanto complicados. ¿Sí? ¿Queda claro con el ejemplo, Ezequiel? Sí, sí queda claro. Gracias. Es complejo, no creas, ¿eh? No creas. Ya cuando empezamos a ver casos y todo, se vuelven muy interesantes todo esto, ¿no? Yo creo que nos está sirviendo para eso. Supongo que en ese caso aplicaría, no sé, al menos un consentimiento expreso para, pues, al menos el manejo de la cuenta bancaria o algo así. Pues, ¿qué crees? Que ni consentimiento expreso ni nada. Y pues les depositaron. Yo me enteré, te voy a decir, les voy a confesar aquí cómo me enteré, porque ya dándole seguimiento al caso, ya después escuché a la subsecretaria que ya fue en un momento una entrevista, dijo, ella lo aplaudía, así dice, miren qué bien hicimos, le compartimos los datos, pero a mí quien me dijo fue, por ejemplo, mi mamá. Es que, ¿qué crees? Me llegó un dinero. Y entonces me decía, me llegó un dinero, porque obviamente ya tiene edad para recibir el apoyo, ¿no? Y entonces me dijo, para que veas cómo Dios es grande. Y le dije, no, madre, Dios no es nada grande, compartieron tus datos, y eso es sumamente peligroso.
Pero bueno, así como mamá pensó, muchos personas mayores pensaron, pues obviamente, ¿quién se resiste a que les den, no sé cuánto les dan, como 2,000, ¿no? Ya no sé cuánto les dan, algo así, ¿no, Silvia? Yo te veo como diciendo que sí, como 2,000 pesos. Entonces, bueno, lo que voy es que, pues, habrá gente que dijera, bueno, esto me asusta, porque quiere decir que entonces los datos personales que tiene el ISSSTE y el IMSS los están compartiendo con quien ustedes quieran, ¿no? Y ahí vemos pues lo complicado que es esta materia, lo difícil que es aprenderla, que es entenderla, ¿no? Y que obviamente pues hacer que se ajuste. Venimos de una inercia en el país donde la privacidad, donde la protección de datos personales pues había estado o ha estado ausente durante muchísimos años, ¿no? Entonces obviamente el ejercer estos derechos pues va a tardar un poco de tiempo, ¿no? Qué mejor que haciéndolo a través de ejercicios como de ponerlo en práctica, pues que realmente nada más nos quedemos con el rollo del aviso de privacidad y que sí, que no es importante. No, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Porque evidentemente, ¿ustedes qué pensarían? Si hay una fuga de datos, si hay un problema, y van a esa organización y no tiene el aviso de privacidad, ¿qué dirían? Y yo les puedo dar cuenta de todos los cursos que he dado, ¿no? Siempre me dicen, no, es que yo estoy comprometidísimo con los datos personales. Me gusta mucho ese derecho. Ah, sí, ¿sí tienes tu aviso de privacidad? ¿Sí estás informado? ¿Sí tienes el documento de seguridad? Bueno, es que eso ya es otra cosa. No, eso es la protección de datos personales. O sea, hacia allá vamos. Y obviamente tenemos que ir trabajando esto juntos, ¿no? O sea, no se puede esperar que la gente domine estos temas, si nos ponemos a trabajar y a enseñar y a compartir todas las cosas en las que nos estamos enfrentando, ¿no? Sí, claro, entonces de ahí que sea tan importante este tipo de actividades, que las aprovechen ustedes cuando se lleven a cabo, porque precisamente les van a permitir ampliar sus conocimientos sobre este material. Lo mejor es que mientras más sepamos, mientras más conozcamos esta materia, pues mejor tipo de protección le damos a toda la persona en el país. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, pues si no existen más preguntas hacia el doctor García Risi, bueno, pues desearíamos a nombre del instituto darles la importancia de su contribución sobre este tema, y para concluir solicitamos a la maestra María Lucía Martínez Portillo, comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, haga uso de la palabra. Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer en nombre de mis compañeros comisionados. Aquí nada más comentar que el comisionado presidente Alejandro de la Rocha tuvo un problema técnico y ya no se pudo volver a conectar. Y a todos los que, bueno, integramos este Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, pues agradecer al doctor Diego García Ricci por impartir, pues de manera muy práctica y útil este taller de aviso de privacidad. Agradecemos al doctor pues siempre su disposición para apoyar y colaborar con este instituto, y esperamos que, bueno, cuando termine esta emergencia sanitaria, pues nos visite nuevamente aquí en el estado de Chihuahua y podamos llevar a cabo este taller de manera presencial con las unidades de transparencia, pues mismo que será de mucha utilidad. Y bueno, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y siguieron en vivo esta transmisión a través de nuestras redes oficiales del ICHITAC, y a quienes se conectaron a través de esta plataforma Webex, pues gracias a todos por acompañarnos. Asimismo, bueno, los invitamos a las próximas actividades que estaremos realizando en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2021. El próximo martes 23 se llevará a cabo la conferencia titulada ¿Eres lo que publicas? Información, bueno, que se estará dando a conocer en su oportunidad en las redes sociales de este instituto. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Bien, antes de desconectarnos, les solicitamos que enciendan sus cámaras para una fotografía institucional, la cual dará un antecedente de este evento.
Les damos las gracias por su permanencia y que tengan un excelente día y le reiteramos el agradecimiento al doctor García Risi por su importante contribución en este tema. Gracias.